Empecemos, si te parece, con una buena dosis de filosofía. Vivimos tiempos de comunicación desaforada y a pesar de estar más conectados que nunca, tal vez el grado de aislamiento es mayor. La palabra, el silencio, son valores cambiantes dependiendo de la época y en la era digital. ¿Adoptan otro significado? Pues bien, para hablar de todo ello contamos con dos pesos pesados en cuanto a reflexiones filosóficas se refiere. Por un lado, Mónica Esgueva, coach y autora de Mensajes para el Alma, ya la conocen más que de sobra, y Francesc Turralba, profesor de filosofía. Bienvenidos, amigos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo en primer lugar me gustaría preguntaros qué es lo que entendéis, qué valor le dais a la palabra, cada uno de vosotros. Francesc. Hombre, la palabra es uno de los elementos fundamentales de la condición humana. Aristóteles definió al ser humano como el animal dotado de palabra, ¿no? Zoon logikon ejón, ¿no? El ser que tiene palabra. Lo que pasa es que la palabra se puede utilizar de distintos modos y verdaderamente a lo largo del tiempo uno va aprendiendo pues, a empalabrar mejor la realidad, a decir más lo que siente y con más precisión y también la realidad que le circunda. Por eso tiene un valor clave, ¿no? Porque la palabra nos ayuda a resolver conflictos civilizadamente, a expresar emociones, sentimientos, recuerdos, expectativas. Es un instrumento muy poderoso la palabra, extraordinariamente poderoso y además multifacético. Hacemos muchas cosas con las palabras. ¿Qué valor le das tú, Mónica? Yo creo que la palabra es el lenguaje en sí, es lo que nos hace de alguna manera ser humanos y poder reflexionar. Y la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos y sobre los demás solo las tenemos los seres humanos gracias a la palabra, porque nos podemos comunicar gracias a eso. Entonces es lo que nos hace más humanos. Al mismo tiempo es cómo utilizamos la palabra. La utilizamos para perjudicar a los demás, para criticar, para denigrar, o la utilizamos para construir, para sacar lo mejor de las personas, para beneficiar. Ahí está, puede ser negativo o positivo. Saber conversar, saber escuchar es, podríamos decir, cada día más difícil de lo que nos imaginamos. Hay muchas interferencias, ¿no? Es decir, la conversación siempre es la alternancia entre palabra y silencio. Tú me has hecho una pregunta, yo te he atendido y ahora te respondo. Si todos hablamos simultáneamente es imposible la conversación y si todos callamos también. Esa alternancia creativa entre palabra y silencio. Entonces, ¿qué ocurre? Que el silencio a veces lo toleramos mal y que a veces hay muchas interferencias que se cruzan entre los dos hablantes o los dos interlocutores. Y al final esa conversación se ve truncada o de ínfima o baja calidad, ¿no? Pero verdaderamente el conversar es un arte que requiere formular bien la idea, pero además una calidad de escucha, porque si no es imposible. Si uno formula bien la idea pero nadie escucha, no hay conversación posible, ¿no? Es esa alternancia básica en la conversación. Es que sobre todo tenemos que ser conscientes que el 80% de nuestro tiempo lo pasamos en comunicación. Es decir, o leyendo, o escribiendo, o hablando, o escuchando. Pero el 80% de nuestras horas de vigilia están en comunicación. Ahora, ¿qué calidad de comunicación? Esto yo creo que es un poco el problema. Cuando escuchamos, realmente escuchamos, porque normalmente inmediatamente después de haber tenido una conversación nos acordamos más o menos de la mitad de lo que ha dicho la persona, pero unas horas más tarde del 10 o el 20%, y si no hemos puesto atención ya de nada. Entonces, ¿ponemos realmente a la otra persona? ¿Es tan importante como para escucharle con todos nuestros sentidos o estamos pensando en otra cosa? ¿O estamos pensando en lo que le vamos a responder? Y además confundimos cantidad y calidad, ¿no? Es decir, está estudiado, los antropólogos de la adolescencia y la juventud le dicen, que un adolescente coge el teléfono móvil diariamente 450 veces. El día tiene 24 horas para todos. Y algunas horas dormimos, quizá 8, ¿no? El mejor de los casos. Significa que es una locura, ¿no? La cantidad de mensajes no va unido a la calidad del mensaje, ¿no? Y me parece que lo interesante es contemplar que para que una conversación tenga calidad, tiene que haber esta atención plena o presencia plena, ¿no? ¿Qué me está diciendo el otro? ¿Por qué me lo dice? ¿Qué intuyo que hay en sus palabras y en su lenguaje paraverbal, ¿no? Sus gestos, su mirada, su temblor, todo eso me está indicando mucho del discurso que me está emitiendo. En una pantalla es difícil registrarlo eso, o en una pequeña pantallita de móvil. Yo creo que por una parte tenemos que ser conscientes que cuando nos comunicamos a través del chat, de los WhatsApp, de todo esto que la gente cada vez se comunica más, no hay ni tono, ni hay variaciones, es todo un neutro. Entonces, de alguna manera interpretamos las cosas como queremos interpretarlas. Entonces, ahí se pierde mucho en esa comunicación. Y cuando estamos con una persona y estamos hablando, normalmente hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, es que la gente no escucha.
A la gente lo que le gusta es hablar, contar sus rollos, contar sus historias, pero no le gusta escuchar. Entonces, hay como una pelea, cuando estás en un grupo hay como una pelea a ver quién cuenta más cosas y quién se impone más. Pero ¿quién realmente escucha? Es que escuchar es un acto de generosidad y en el fondo de humildad, ¿no? Significa, te atiendo, adopto la forma de recipiente para que tú puedas verter pues, tus ideas, tus contenidos. Muchas veces, antes de que acabe, ya tengo el interés de expresar lo que estoy pensando, lo que yo creo, sin que el otro pueda verdaderamente definir su mensaje, ¿no? Es un acto de generosidad, te escucho, ¿no? Te doy tiempo para que puedas emitir todo lo que tienes en tu mente, ¿no? Y eso a veces falta, es verdad, y entonces la conversación resultante es frágil, es deficitaria, a veces incluso llena de incomprensiones. Pobre, ¿no? En definitiva. Y vosotros que habéis tocado ahora el tema de las redes sociales, estamos cada vez más inmersos en esta era digital. ¿Es difícil, ¿no?, mantener viva la palabra? Con tanta tecnología alrededor, sí, Francesc. Yo creo que sobre todo la palabra de calidad, es decir, verdaderamente hay muchas comunicaciones, una cantidad de mensajes enormes, pero uno analiza estas emisiones, esos tweets, y verdaderamente lo que observa es una palabra utilizada a veces indebidamente o un manejo que se limita a 200 palabras y a veces incluso comprimidas, ¿no?, para ser más rápido en la emisión del mensaje, ¿no? Yo creo que muchas veces esta aceleración tiene como consecuencia una destrucción sintáctica y gramatical. ¿Te Esta das es mi cuenta impresión. de ello en la universidad o en las escuelas también, ¿no? Nos damos cuenta de ello. Están aprendiendo los niños que tienen esa pobreza léxica. Sí, incluso en los exámenes ya no te ponen por qué, te ponen una X o PQ. Es como, esto es un examen de la universidad, por lo tanto hay que escribir toda la palabra, ¿no? Y No los te ponen- acentos. Y los acentos, por supuesto, pero observas que hay una contracción dando por entender que el lector, es decir, el profesor, comprenderá que aquello es un porqué. ¿Son décimas menos en la puntuación? Eso depende del profesor, ¿no? Hay quien es Sí, más ¿en tu exigente. caso? En mi caso cuenta negativamente. O sea que doy un aviso a navegantes, ¿eh? Yo creo que por una parte, yo lo veo mucho en Facebook, en mi página pública, las personas, y a veces me pregunto, ¿pero han dado clase de gramática? Porque las ves, las subes, las H's, o sea, es una, vamos, llama tanto la atención que dices, Dios mío, un mínimo de clases de gramática uno tiene que tener. Esto para empezar, ¿no? Si entramos en la ortografía... Claro, si la entramos- forma. Yo creo que hay dos partes, una la forma y otra el fondo. La forma tiene su importancia, aunque sea por redes sociales, tiene su importancia. Y la segunda es el fondo. ¿Para qué utilizamos la palabra con las redes sociales? Yo creo que esta es otra gran cuestión. La mayoría se utiliza ahora mismo para llamar la atención, porque parece que no existe si no estás en las redes sociales. Parece que si no estás todo el día colgando cosas, frases, pensamientos, fotos de lo que haces, de lo que estás en el restaurante, los amigos con las cañas, todo está expresado. Hoy me he levantado con el pie izquierdo, bueno, y a los demás ¿qué les importa? Es que parece que todo se tiene que expresar, si no, no existes. Da la sensación ahora que dices que no existe el silencio. ¿Ya no existe? No, hay una difícil tolerancia al silencio, ¿eh? Es terrible, la interrupción, ¿no? Un filósofo coreano que está en Berlín, que se llama Han, dice: en la sociedad de la velocidad, lo que no aguantamos es la interrupción. Que la máquina se pare un momento, que no me escriban, que no me manden mensajes, no existo, no estoy. Por lo tanto, hay una verdadera descolocación cuando irrumpe el silencio. Esto me pasa en un hogar, que siempre tiene que haber algún tipo de palabra sonante, algún tipo de música. Si no, se produce una situación de violencia, no sabemos qué decir, nos quedamos en un atolladero, quizá porque nos damos cuenta que hablamos mucho banalmente, que quizá no tendríamos que hablar tanto, pero hay una incontinencia verbal. La cuestión es hablar de lo que sea, del tiempo, del Barça, de la infanta Cristina, de lo que sea. La cuestión es hablar. Bueno, ¿pero para qué? Si no estás diciendo nada. Bueno, la cuestión es hablar. Y yo me parece que es una gran virtud la continencia verbal. Que, bueno, igual es lo mejor es callar y contemplar un cuadro o contemplar el paisaje. O mirarse. O mirarse o escuchar a alguien que tiene cosas más inteligentes que decir. Claro, pasa esas situaciones en un ascensor, Mónica, son un tanto delicadas, ¿no? Cuando subes en un Bueno, ascensor... tampoco tienes por qué decir nada. Yo creo, claro, es que hay una obsesión con el que hay que rellenar los huecos entre una palabra y otra, hay que rellenarlo. Yo creo que es absurdo. Yo creo que la verdadera revolución, vayamos a llegar a un momento que la verdadera revolución va a ser la de la desconexión. El que uno va a decidir desconectarse durante un tiempo, el silencio. La fundadora del Huffington Post, Arianna Huffington, ella dice, bueno, ha sacado un GPS para el alma. Dice, porque lo que nos pasa es saber si estamos, para recordarnos de estar conectados con nosotros mismos, porque estamos demasiado conectados con los demás.
Y yo creo que esa va a ser un momento, va a ser la gran revolución, desconectarnos. Porque ahora mismo es abrumador, estamos conectados todo el rato. Claro, No hay silencio. podemos decir quizás ahora con lo del silencio, que hay un silencio culpable. Es decir, el estar en silencio, muchas personas sienten quizás una actitud de culpabilidad. A ver, hay muchos tipos de silencio, ¿no? Uno puede ser este, ¿no? También el silencio que es fruto de constatar que no tengo que decir nada o que los otros lo han dicho mejor que yo, ¿no? O que estoy contemplando una realidad. Luego hay el silencio culpable, puede ser ese, ¿no? Igual a veces tenía que haber hablado por el miedo a la represalia o por el miedo a lo que me pueden pasar, pues entonces me callo, ¿no? Esto es un silencio cobarde, ¿no? Hay muchos tipos de silencio como muchos tipos de palabra, pero verdaderamente yo, lo que constato es una gran pobreza lingüística en las redes, una gran pobreza lingüística. Y a veces esto se podría cambiar, por ejemplo, si escucháramos y leyéramos y aprendiéramos de memoria poesía, que es lo que hacían muchos niños en los colegios, ¿no? Al menos tener en la cabeza un verso de García Lorca, de Miguel Hernández, de Lope, de Quevedo, ¿no? Que te ayuda a tener más vocabulario para expresar mejor tus sentimientos. ¿Y silencio y callar no son lo mismo? No siempre, porque a veces el callar es fruto de una obligación exterior, ¿no? O sea, te obligo que calles. Bueno, de acuerdo. Pero de hecho no estoy callado, porque en mi mente hay todo un montón de palabras, de ideas, de pensamientos, ¿no? O sea, el callar a veces es simplemente fruto del miedo de una imposición externa, ¿no? Un poco lo que se suele decir, el que calla otorga, ¿no? Entonces a veces el callar, por lo que tú decías, por vergüenza o por miedo, eso ya no es un silencio puro, es un silencio desde el miedo, es un callar. Entonces yo creo que hay que diferenciarlo. Pero, por ejemplo, Mónica, ¿callar a tiempo es bueno? Callar a tiempo siempre es bueno, claro, pero eso es porque realmente lo que impone es el silencio. Yo creo que el silencio es una palabra bastante más pura que el callar. El callar tiene connotaciones y el silencio, al final está el silencio contemplativo. El silencio contemplativo es cuando te miras a ti mismo, esa introspección que cada vez nos falta más y que necesitamos en esta era digital. El callar puede tener esa doble connotación, negativa o positiva. Pero uno también puede pensar que por la boca muere el pez, entonces si tú te callas, es cuestión de tiempo que la otra persona se ponga en evidencia con esa verborrea incontenible que es incapaz de... Totalmente. ¿No? Claro, pero es que una de las cosas es que hay muchas personas que no callan nunca, pero no se dan cuenta de cuánto están metiendo la pata. Piensan que lo que están diciendo es súper interesante para todos aquellos que le están escuchando. Claro, podríamos decir que el silencio es ausencia de sonido y que callar es ausencia de palabra. Sí, lo que pasa es que es verdad que para hacer el silencio interior es toda una ejercitación, ¿no? Porque significa en el fondo vaciar la mente, porque uno puede estar callado y en silencio en un autobús, pero en la mente tener la voz de la suegra, la voz de tu madre, la voz del profesor, la voz del cuñado. Hay una especie de casi diría de coral, ¿no? Que cada uno va metiendo su palabra. Esto es un silencio aparente. En cambio, cuando has acallado estas voces, entonces verdaderamente se hace el vacío y allí es un estado de plena contemplación, ¿no? Y de plena tranquilidad. O sea, hay silencios muy aparentes. Claro, que pero dentro para lograr eso ya es un esfuerzo. Eso ya es conscientemente uno hace ese paso, elige ese camino durante un tiempo de ir hacia adentro. Porque si uno no lo hace conscientemente, no hay silencio interno. Puede haber silencio externo, pero no hay silencio interno. Nunca. Hay gente que le achaca eso a las nuevas tecnologías, que tienen la culpa de que la gente haya empobrecido su palabra o ese silencio interior o las ganas de comunicar hablando, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, las tecnologías también son expresión de nuestra condición, es decir, en las tecnologías circula todo también, ¿no? Circula lo más alto, lo más bajo, lo más mezquino y lo más grande de la condición humana, es decir, es una especie de cajón desastre, por lo tanto, no es que el ser humano y la tecnología sea algo autárquico que funciona de un modo autosuficiente, no, es expresión de la misma condición humana. Lo que tenemos que es enseñar a utilizarlas correctamente y a expresarlo mejor y lo más bello de nosotros en ellas, ¿no? Completamente. Tú lo decías, hay palabras que hieren, hay palabras que ayudan, liberan, consuelan a una persona. Es muy poliédrica la palabra, ¿no? Puedes herir y a veces te ocultas detrás de un seudónimo o un anónimo y calumnias o difamas,
pero puedes ayudar a alguien muy a fondo utilizando palabras que consuelan, que animan, que edifican a un ser humano. Y eso lo podemos hacer los humanos, es muy versátil la palabra. Y además yo creo que como tenemos, todo es, tú lo dices muy bien, es un reflejo de lo que somos nosotros ahora mismo en la sociedad, no está separada de nosotros. Tiene unas cosas muy positivas y es que antes, por ejemplo, para el poder, ahora el poder tiene más dificultades en controlar y en manipular, porque antes había un periódico, dos y una cadena de televisión. Bueno, ahora está todo. Y entras en Internet, claro, tienes también la parte más dura, que es todo el mundo puede opinar, aunque sea una opinión sin ninguna educación, una opinión que no tiene ningún fundamento, tienes que utilizar el discernimiento para ver si realmente eso te ayuda a pensar, te ayuda a reflexionar y no tener solo un camino, una visión, una perspectiva de las cosas. Eso yo creo que es muy positivo, pero con mucho cuidado, porque aquí hay mucho seudónimo, las personas tienen esa sensación de que no son responsables, que no tienen que ser responsables de lo que dicen y se esconden de esa distancia, esos seudónimos, pues para herir, para criticar y para realmente hacer mucho daño a personas que, como están de lejos, parece que no le importan, son personas también. Y en el caso de meditar, además de pensar, meditar lo que vamos a decir antes de abrir la boca. Mira, el meditar es un verbo que tiene muchísimas semánticas, ¿no? Pero una de las semánticas es el dar vueltas, ¿no? El meditare, ¿no? Significa antes de decir algo, antes de emitir un mensaje en una reunión, en un entorno familiar, un entorno profesional, en el aula, un profesor, medita si merece la pena, si es pertinente, si es adecuado. Y luego, cómo lo vas a formular, ¿no? Porque una cosa es el contenido, lo que vas a decir, pues luego, teniendo en cuenta el destinatario, cómo lo vas a formular, qué forma le vas a dar. Esto es básico. Porque a veces, si meditas a fondo, te das cuenta que quizá no es necesario decirlo. Quizá no es necesario en que yo pensaba que lo tenía que decir, o que es necesario decirlo en otro momento o de otra manera. Por eso es clave. No se trata de callar por principio, sino de meditar antes de hablar. Una reflexión. Sería un poco la reflexión, efectivamente. Yo lo veo más como... Sí. Como yo utilizo claro. tanto la palabra meditar para estar con uno mismo Claro. en ese silencio contemplativo, yo prefiero utilizar la palabra reflexión. Antes de hablar, reflexiona. Y si lo que vas a decir no aporta nada, a lo mejor cállatelo. Sí. Bueno, pues sí, ¿os parece? Mientras Marta va preparando la sección de consumo responsable, me gustaría preguntaros, si perdemos la palabra, ¿perderíamos nuestra tradición? Porque tenemos una tradición más o menos verbal, podríamos decir. Sí. Si perdemos Sí. esa palabra, ¿qué pasaría? O sea, la palabra es fundante de nuestra condición. Lo que pasa que, bueno, la palabra es fundante, pero también tenemos el icono, también tenemos la imagen, también tenemos la plasticidad, ¿no? Y una cosa no niega la otra. Pero es verdad que nosotros somos seres hablantes y eso nos define, nos hace distintos y además nos permite resolver muchos conflictos a través de la palabra y a través de la negociación y a través del consenso, ¿no? Por tanto, yo creo que es un elemento fundante verdaderamente y que perderíamos parte de nuestra esencia si dejáramos de hablar, de cultivar la palabra y sobre todo de pulir el modo de hablar. Yo creo que hasta que llegue el momento que seamos capaces de comunicarnos mentalmente, que bueno, a lo mejor podemos llegar a ese punto, la palabra es nuestra manera de transmitir lo que sentimos, transmitir lo que pensamos, transmitir nuestros sueños. Esto solo con imágenes no es posible. Las imágenes evocan, las imágenes dan más poder a esas palabras, pero las palabras son las que construyen ese presente, ese futuro y esos lazos entre los seres humanos. Pues Mónica Esgueva, Francesc Torralba, gracias por esta lección magistral de cómo hay que manejar la palabra. Gracias a ti. Gracias, chicos.